Buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta primera reunión anual para este 2020. Les voy a leer el orden del día. Vamos a tener la bienvenida por el doctor Óscar Hernández Zamudio. Posteriormente voy a dar lectura al acta anterior. La sesión académica va a quedar a cargo del doctor Carlos Martínez Murillo, con la siguiente orden. Presentación de un caso clínico por la doctora Rosa Cristina Ramírez Villegas, médico residente de primer año del Hospital Infantil de México Federico Gómez. El comentario y análisis del caso basado en evidencias por el doctor Daniel Alejandro García Viera, médico residente de segundo año del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Análisis del caso por la doctora Julia Hernández Colunga Pedraza, médico adscrito al Servicio de Pediatría del Hospital Universitario José Eleuterio González, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel, médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, nos hablará sobre la leucemia linfoblástica aguda del sistema nervioso central. Y por último, la doctora Luz Victoria Flores Villegas, jefa del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, de aquí de la Ciudad de México, hablará sobre enfermedad mínima residual en leucemia linfoblástica aguda en pediatría y su manejo. Le voy a pedir al doctor Hernández Zamudio que nos dé la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Cada vez que tenemos las sesiones mensuales, me da mucho gusto que estén pendientes, porque eso significa que tienen interés por lo que nos gusta a todos, que es la hematología. En esta ocasión me voy a permitir nada más hacer un anuncio importante para los que quieran participar con nosotros del 1 al 5 de abril, el Congreso Nacional de Hematología, que va a ser en la ciudad de Aguascalientes. El día de hoy concluimos junto con el doctor Martínez y parte de la mesa directiva ya el programa académico, que quedó muy bien, quedó excelente, pues con un gran nivel de enseñanza. Entonces, están cordialmente invitados a participar. La otra parte, los que no sean socios de AME, tienen la posibilidad de hacerlo. Ahorita estamos aceptando a los residentes de tercer año que se conviertan en socios nuestros para que gocen de algunos beneficios que estamos trabajando, como son los seguros de vida, y la revista y algunas otras cosas. Tenemos también, que eso lo va a mencionar el doctor en breve, el doctor Martínez, tenemos un curso en donde se va a presentar lo mejor de ASH y AME, que va a ser a partir del día 14 y 15 de este mes. Entonces, agradezco nuevamente su presencia y que disfruten de esta noche y estas pláticas tan importantes. Gracias. Faltó mencionar que la doctora Irene Montero Ponce, de la Asociación de Anemia Plástica, al final de las ponencias nos va a dar una información muy importante también de un evento que nos involucra y atañe a todos nosotros. Bueno. El acta de la sesión académica del mes de noviembre. Siendo las 19 horas del miércoles 6 de noviembre del año 2019, nos reunimos los miembros de la mesa directiva en las instalaciones del Hotel Crown Plaza World Trade Center de la Ciudad de México para dar inicio a la sesión correspondiente al mes de noviembre con el siguiente orden. Presentación del orden del día, la cual fue aceptada. Palabras de bienvenida por el doctor Óscar Hernández Zamudio. Lectura del acta anterior por su servidor. La coordinación de la sesión académica fue realizada por el doctor Carlos Martínez Murillo. La presentación del caso clínico estuvo a cargo de la doctora Andrea Mirelli López Flores,
médico residente del 4º año de hematología del hospital o de la UMAE, Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México. El comentario y análisis basado en evidencias clínicas del caso fue realizado por el doctor Diego Alberto Jaramillo, médico residente de 3er año de hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Posteriormente, la doctora María Guadalupe Rodríguez González de la UMAE, Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza de la Ciudad de México, abordó el tema lo imprescindible a saber del síndrome mielodisplásico. El doctor Carlos Roberto Hernández Pérez del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México presentó la citometría de flujo en el diagnóstico del síndrome mielodisplásico. Y por último, el doctor Efrén Horacio Montaño Figueroa del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga de la Ciudad de México, presentó los resultados del estudio Telesto en los síndromes mielodisplásicos. Se tuvieron comentarios y participación de asistentes y por vía internet. Los asistentes a la sesión fueron socios 27, no socios 11 y 20 residentes. En línea tuvimos 496 en México y 10 en el extranjero. De esos, 8 en Bolivia y 2 en Perú. Total, entre asistentes y en línea, tuvimos 564 participantes. Muy bien. Le voy a pedir al doctor Carlos Martínez Murillo que por favor nos haga favor de coordinar esta sesión. Muchas gracias al doctor Julio y al doctor Oscar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual ordinaria. Sería la primera correspondiente a este 2020. Y bueno, antes de dar inicio, nuevamente quiero enfatizarlo y nuevamente lo vamos a repetir. Algunos anuncios considero que son importantes para los que están aquí, sobre todo los que están en línea. Enfatizar nuevamente lo del Congreso Nacional de Hematología, que se va a llevar a cabo, como ustedes saben, en Aguascalientes, la primera semana de abril. Y algo muy importante es enfatizar la fecha de los trabajos libres. La fecha límite de los trabajos libres es el 15 de febrero. Entonces, por favor, para que lo agenden, sabemos que el 14 en la madrugada estamos todavía recibiendo trabajos, pero bueno, para que lo tomen en cuenta, el 15 de febrero es fecha límite para el envío de trabajos libres. Y igualmente, como lo acaba de mencionar nuestro presidente, el doctor Oscar, estamos prácticamente dando los últimos retoques al programa, que ya lo vamos a prácticamente tener disponible. Claro, al último siempre surgen algunas modificaciones de algún profesor que nos pueda cancelar, pero podemos decir que el 95% del programa anual de AME está confirmado. Lo vamos a tener seguramente en la próxima semana más tardar ya disponible para que lo puedan descargar. Algunos que lo quieran por adelantado pueden directamente dirigirse al AME para que se lo hagamos llegar. Todavía nos hace falta hacer algunos retoques, por eso no lo tenemos en este momento en línea. Y el otro punto muy importante que también lo señaló el doctor Oscar, que 14 y 15 de febrero, entonces tómenlo en cuenta, 14 de febrero, día no del amor, sino día del curso de hematología que le llamamos en esta ocasión, es el segundo curso binacional AME-ASH. ASH tradicionalmente nos ha apoyado y hemos estado haciendo este evento. Lo dividimos en 2 días, 14 de febrero, donde prácticamente participan 3 profesores de ASH. Lo dividimos como sesión de lo mejor de ASH, haciendo un poco de remembranza en otros países lo que se presentó en el Congreso. Entonces, ese día, el primer día, 14 de febrero, prácticamente son sesiones de 30 minutos que invitamos a varios ponentes nacionales, donde en 30 minutos nos digan lo mejor que pasó en el Congreso. Claro, a su elección, a su criterio, como su expertise, lo mejor que pasó, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda que se presentó en el ASH, 30 minutos nada más, así temas subsecuentes. Y nuestros profesores de ASH van a tener una presentación de 1 hora, igualmente el programa ya lo tenemos listo y prácticamente ya lo van a ver difundido en redes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces me va a permitir presentar en primer lugar, como ustedes saben, tenemos la sesión correspondiente a un tema importante, en la práctica clínica, tanto en niños como adultos, como es el tema de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, en primer lugar, como ustedes saben, nuestra dinámica se presenta el caso clínico, después viene el comentario
y análisis del caso clínico. Entonces, la presentación del caso clínico va a ser a cargo de la doctora Rosa Cristina Ramírez Villegas, médico residente de primer año del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y inmediatamente después nos va a hacer favor de hacer un comentario, un análisis del caso basado en las evidencias clínicas, el doctor Daniel Alejandro García Viera, médico residente segundo año del Servicio de Hematología del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y inmediatamente después vamos a tener el análisis del caso a cargo de la doctora Julia Ester Colunga Pedraza, médico adscrito al Servicio de Pediatría, igualmente del Hospital Universitario. Entonces, con esto acabamos la parte de la presentación de caso y luego ya me voy a permitir presentar a nuestros ponentes que nos van a hablar la actualización sobre el tema de leucemias. Entonces, le pediría por favor a la doctora que pase por favor al estrado. Buenas noches a todos. Soy la doctora Cristina Ramírez, residente de primer año de hematología pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez. Voy a compartir con ustedes el caso clínico de leucemia linfoblástica aguda. Se trata de una paciente del sexo femenino cuyas iniciales son BSVD, de 10 años, 2 meses de edad actualmente. Procede de la Ciudad de México. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, su madre tiene 34 años, escolaridad secundaria, se indagó alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías, las cuales fueron negadas, y tiene antecedente de asma bronquial en tratamiento con salbutamol de rescate, es hemotipo positivo. Su padre tiene 33 años, escolaridad secundaria, alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías negadas, es aparentemente sano y desconoce su hemotipo. Tiene 2 hermanos, una hermana de 13 años y uno de 5 años, aparentemente sanos, y se investigaron dirigidamente enfermedades hemato-oncológicas, las cuales fueron negadas. Carga genética para hipertensión arterial. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, son originarios y residentes de la Ciudad de México, habita en un departamento rentado, hacinamiento negativo, tiene todos los servicios básicos de urbanización. Dentro de sus antecedentes perinatales es producto de la gesta 2, normoevolutivo, nació vía vaginal de 37 semanas de gestación con un parto eutóxico, pesó 2.800, la talla no la recuerda, el Adgar no lo recuerda, fue en un hospital de segundo nivel y egresó con su madre a las 24 horas. Ingresos durante el periodo neonatal no tuvo, fue alimentada al seno materno exclusivo hasta los 4 meses, posteriormente combinado con fórmula paso 1, se ablactó a los 6 meses, se integró a la dieta familiar al año de edad y actualmente está integrada a la dieta familiar con 4 comidas al día de buena cantidad y calidad. Del desarrollo psicomotor realmente no tuvo ningún problema en el desarrollo psicomotor, las inmunizaciones ya están completas para la edad. Sus antecedentes personales patológicos, fue conocida en nuestro centro hospitalario el 27 de marzo del 2015, conocida por un mes de evolución de palidez que posteriormente se volvió generalizada, astenia, adinamia, malestar general, dificultad para realizar sus actividades diarias de una semana de evolución, equimosis espontáneas y al examen físico, hepatoesplenomegalia y ganglios cervicales, inguinales y axilares. Básicamente un síndrome anémico, un síndrome hemorragíparo y un síndrome infiltrativo, con una biometría inicial, como la podemos ver, con una hemoglobina de 3.3 y unos neutrófilos totales de 800, plaquetas bien, requirió transfusión en 2 ocasiones, se le tomaron laboratorios parálisis tumoral, la cual fue descartada, y una rayos X de tórax buscando una masa mediastinal y fue negativa. Se realizó aspirado por la sospecha de una enfermedad hemato-oncológica, encontrando en el aspirado de médula ósea 55% de blastos, de morfología L2 por FAD y un líquido cefalorraquídeo negativo para infiltración al sistema nervioso central. Se envió su inmunofenotipo, el cual es pre-B,
con un panel de traslocación y hemavisión negativo. Inició su ventana esteroidea el 31 de marzo del 2015 a 40 miligramos metro cuadrado a cumplir 7 días. Se evaluó al día 8 y con una buena respuesta, sin blastos en sangre periférica. Su inducción a la remisión la inició en abril del 2015. En nuestro protocolo cumplió 4 vincristinas, 2 daunorubicinas, 9 L-asparaginasas y de dexametasona cumplió 28 días con su reducción. Durante la inducción se tomó aspirado al día 7, 14 y 21. El aspirado del día 7 fue reportado como hipocelular, pero sin presencia de blastos y con líquido cefalorraquídeo negativo. Ya el del día 14 también hipocelular, que es esperado por la quimioterapia, pero con blastos del 1%, líquido cefalorraquídeo negativo. Hizo aspirado del día 21 en M1 con líquido cefalorraquídeo negativo. En cada procedimiento se cumplió quimioterapia intratecal. Ya su protocolo lo inició el 8 de mayo del 2015, nuestro protocolo institucional cumplió 3 intensificaciones, 3 consolidaciones y inició su protocolo de mantenimiento de riesgo habitual porque hasta ese momento había respondido adecuadamente a la ventana esteroidea, había buena respuesta a la inducción y se catalogó como riesgo habitual. Inició su protocolo sin ningún problema. Durante todo su mantenimiento solamente presentó 3 ingresos, 1 por fiebre y neutropenia, 1 por neumonía y 1 por varicela en paciente inmunocomprometido. Cabe recalcar que durante estos ingresos la quimioterapia solamente tuvo retraso de 1 semana máximo. La paciente finalizó su protocolo de mantenimiento a las 120 semanas, el 1 de febrero del 2018. Y una vez que finalizó su protocolo, a los 3 días prácticamente consultó por fiebre y por un proceso infeccioso de vías aéreas superiores. Lo llamativo acá fue que en su biometría tenía una neutropenia de 1080, pero realmente tenía una infección de vías aéreas superiores. Se examinó y no había ningún dato de infiltrativo ni que nos hiciera sospechar en recaída, y su biometría del día de finalización de las 120 semanas estaba completamente normal, entonces lo podíamos asociar a su proceso infeccioso. El 8 de febrero la citamos para que acudiera a su evaluación con una biometría control y persistían los neutros totales de 800, pero continuaba con sintomatología respiratoria. La citamos al mes con una biometría de control, la cual era completamente normal, y se realizó su aspirado y su punción lumbar para vigilancia. Se tomó su aspirado, pero fue diluido, entonces no era considerado como adecuado para mandar la paciente a vigilancia. Entonces se citó nuevamente para tomar un nuevo aspirado, el cual ya su muestra era bien y se reportó en M1. Se envió a la paciente a vigilancia el 26 de marzo del 2018. Se llevó control mes a mes con una biometría hemática, examen físico y todo dentro de lo normal. Cuando presentaba sus 15 meses de vigilancia, consultó, eso fue el 18 de junio del 2019, a urgencias por demanda espontánea porque notó aumento de volumen submaxilar del lado derecho de 1 semana de evolución, progresivo y doloroso, pero sin presencia de fiebre, con secreción amarilla del conducto auditivo del mismo lado. Al examen físico, sus signos vitales estaban dentro del percentil para la edad. El conducto auditivo externo tenía secreción de salida amarilla no fétida y en la región de cuello había aumento del volumen de la región submaxilar de 3 por 3 centímetros, móvil, no fija a planos profundos, con dolor a la palpación. Se tomó una biometría, la cual podemos ver realmente no hay afectación. Se dejó tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico a 90 miligramos por kilo día, más antiinflamatorio, se dejó ibuprofeno y se citó en 2 semanas en la consulta externa para evaluación.
fue evaluada el 2 de julio del 2019 y nos llama la atención que no había mejoría del aumento submaxilar y sin datos ya de infección, y al examen físico en la exploración había dificultad para la apertura del ojo izquierdo, con dificultad para la movilización de la comisura labial. Entonces se comentó el caso con cirugía para la toma de biopsia submaxilar. Se tomó una biometría hemática de control, la cual pues no había presencia de blastos. Se revisó el frotis, tampoco había presencia de blastos. Se tomó la biopsia del ganglio el 7 de julio del 2019, 17 de julio del 2019. De manera verbal se nos comentó de que no tenía consistencia de ganglio y que por la región donde estaba ubicada podía tratarse de una glándula salival mayor. El reporte de la biopsia fue de la Q-2019-1266, que se reportó el 25 de julio, con glándula salival mayor serosa y tejido blando adyacente, con infiltración de células neoplásicas de estirpe linfoide. Se mandó a aspirado y a punción lumbar por la recaída extramedular. Se tomó el 29 de julio del 2019 el aspirado, el cual se reportó en M3 con 82% de blastos de morfología L2 por FAD. Se tomó el inmunofenotipo, el cual es una PreB común, panel de translocación Yamavichon también negativo, y su líquido cefalorraquídeo también negativo para infiltración. La paciente se envió con otorrino porque pues estaba afectada la glándula salival mayor. Fue revisado y se descartó la alteración y la infiltración del resto de glándulas y se integró el síndrome de Mikulicz, que es la infiltración a las glándulas salivales extramedular de leucemia. Y por la parálisis facial pues se envió a rehabilitación. La paciente inició su inducción a la remisión el 30 de julio del 2019 con 4 fármacos siempre: vincristina 4 dosis, daunorubicina 2 dosis, L-asparaginasa 9 dosis. Cumplió los 28 días de dexametasona con esquema de reducción, 4 quimioterapias intratecales y se realizó su aspirado el día 14, que fue reportado como hipocelular, que era esperado por la inducción, el líquido cefalorraquídeo negativo, y un aspirado el día 21 en M1 con líquido cefalorraquídeo negativo. Durante su inducción ingresó una vez por fiebre y neutropenia, que requirió tratamiento con cefepime más amicacina. Fue al inicio de la inducción, un retraso de una semana. La paciente inició el protocolo institucional el 6 de septiembre del 2019, siempre con 3 intensificaciones, 3 consolidaciones con alta dosis de metrotexate, y el 5 de noviembre inició su quimioterapia de mantenimiento, pero ya con protocolo de alto riesgo, el cual también es institucional, y actualmente la paciente se encuentra recibiendo la primera inducción del protocolo de mantenimiento de alto riesgo, que corresponde a la semana 8, 9, 10 y 11. Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Daniel García, soy residente de segundo año del Hospital Universitario de Nuevo León. Bueno, como una introducción leve, sabemos que las leucemias agudas son el grupo de neoplasias más frecuentes en la infancia, constituyen alrededor de un 85% del total de las leucemias en esta edad, y es alrededor del 25% de las neoplasias en total en la edad pediátrica. Con el paso de los años, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global ha ido aumentando con las nuevas terapias y con las nuevas modalidades de tratamiento, alcanzando hasta un 90 o un 95% en países desarrollados. Esta es una gráfica sobre cómo ha ido mejorando la sobrevida en los pacientes con leucemia, teniendo sobrevidas menores de 10% en los 60 y actualmente alcanzando hasta un 90-95% en países ya desarrollados. Hay distintos factores pronósticos para esta enfermedad, los cuales son importantes para clasificar el riesgo como para tener
para nosotros prever que estos pacientes pudieran llegar a presentar una recaída posteriormente, de acuerdo a la edad, al estado de la enfermedad mínima residual posterior a la inducción, respuesta esteroidea o ciertos factores genéticos que involucran o perjudican el desarrollo en estas enfermedades. De los factores pronósticos más importantes, como ya mencioné, el factor más importante es la enfermedad mínima residual posterior a la inducción. Otros de los factores importantes es la edad, teniendo que los pacientes menores de 1 año, los pacientes menores de 10 años tienen un peor pronóstico, y la cuenta leucocitaria y las alteraciones cromosómicas también interfieren un papel muy importante en la génesis de la leucemia. Bueno, enfocados en el caso, vamos a hablar un poco más acerca de las recaídas. Las recaídas en esta enfermedad en países desarrollados representan entre un 15 a un 20%. En países como el nuestro pueden alcanzar hasta un 35 o un 40%, y es importante mencionar que la sobrevida, tanto libre de enfermedad como la sobrevida global en estos pacientes, disminuye de manera importante. En países desarrollados se tienen estudios distintos en que la sobrevida a 3 años es de un 46 a un 56%. Y los factores pronósticos más importantes son el tiempo en que se presenta la recaída y el sitio donde se presenta la recaída. La recaída se puede clasificar de distintas maneras, tanto por el tiempo en el que se presenta o por la zona en la que se presenta. En cuanto al sitio de presentación, tenemos 4 clasificaciones importantes, que es recaída aislada médula ósea, recaída sistema nervioso central, recaída testicular o recaídas combinadas. Hay otro subgrupo que son recaídas extramedulares, que con el paso del tiempo realmente han ido disminuyendo de manera considerable. En cuanto a las recaídas aisladas a médula ósea, las referimos como recaídas donde se presenta solo enfermedad hematológica con presencia de más de 25% de blastos en la médula ósea. En el caso de nuestro paciente lo podemos considerar como una recaída mixta por el involucro principalmente en la glándula parótida, y ya posteriormente, al realizar el resto del abordaje, se comprobó que tenía una recaída también en médula ósea. En cuanto al tiempo para la recaída, hay distintas clasificaciones. Nosotros nos enfocamos más en la clasificación de la COC, es la clasificación que utilizamos nosotros en nuestro centro, que la clasifica prácticamente de 2 maneras, temprana y tardía, que es debajo de 36 meses y más de 36 meses. En el caso de nuestra paciente que se presentó, la paciente quedaría clasificada como una recaída tardía, mixta, por lo cual ahorita vamos a hablar un poco más de eso, acerca de los tratamientos. Y se pueden hacer subclasificaciones, que se clasifica como recaída muy temprana cuando es menos de 18 meses, recaída intermedia de 18 a 36 meses y ya recaída tardía arriba de 36 meses. Y esto es importante clasificarlo por el riesgo y el pronóstico que van a tener los pacientes de acuerdo a cuando presenten la recaída. Algo que es muy importante en cuanto a la recaída, el tiempo de recaída, es el involucro de alteraciones genéticas o la predisposición que pudieran tener ciertos pacientes a presentar las recaídas. En el caso de nuestro paciente, cuando tenemos una recaída tardía, se ha estudiado que puede ser unas células que quedaron ahí y puedan tener ciertas alteraciones genéticas distintas y que puedan continuar siendo quimiosensibles y poder continuar tratando estos con pura quimioterapia. Este es un cuadro que también en el cual nos basamos en cuanto al riesgo sobre tanto el tiempo y la zona de la recaída. Y en el caso de nuestro paciente, como fue una recaída combinada y tardía, sería clasificada como de un riesgo intermedio, y ya basado en esto nosotros podemos dar las distintas modalidades de tratamiento. Muy bien. De acuerdo a tanto el sitio como al tiempo, nosotros podemos ver qué es lo que se le va a tener que ofrecer al paciente por la quimiosensibilidad o la quimioresistencia que pueda tener a la enfermedad. Nosotros estábamos de acuerdo en lo que se está realizando con el caso de la paciente, que fue una recaída mixta, tardía, y actualmente ella está siguiendo un protocolo de tratamiento a base de pura quimioterapia sin necesidad de involucrar algún otro tipo de terapia como algún trasplante de precursores hematopoyéticos. Es bien sabido que los pacientes con recaída aislada a médula ósea tienen peores tasas de sobrevida global y libre de enfermedad a 3 años en comparación con aquellos que tengan recaídas mixtas, de un 36 a un 56%.
Y en pacientes con recaída sistema nervioso central, de igual manera aislada, también se encuentra diferencia significativa en comparación con los pacientes que presentan recaídas solamente a médula ósea. En cuanto a las opciones terapéuticas, era prácticamente lo que hemos venido comentando, que esto se toma la decisión en base al sitio de la recaída y al tiempo en el cual se tiene la recaída. Cada paciente se tiene que individualizar y pues utilizar lo que tenemos al alcance realmente para darle el mayor beneficio a nuestros pacientes. Este es un algoritmo básico que nos mencionan en el grupo del COC, que ante una recaída hay que estratificar el riesgo. En un inicio nuestro paciente quedaría en un riesgo estándar, que posteriormente la quimioterapia de reinducción tuvo una médula la cual es negativa, y ante una médula negativa pues el camino a seguir es la quimioterapia de mantenimiento. Algo que nosotros ofreceríamos es radioterapia localizada a la glándula, y esto también nos pudiera tener un mayor beneficio a largo plazo. Y bueno, es importante saber que tenemos presentaciones inusuales en nuestros pacientes, tanto de presentaciones como de novo o en los pacientes que presentan recaídas, y en los cuales nosotros tenemos que sospechar que puede ser una secuencia de la enfermedad. Aquí presento varias imágenes de casos, no son casos nuestros, son casos que revisamos en la literatura. Son pacientes que tuvieron infiltración renal únicamente como presentación de la enfermedad, un paciente que presentó una lesión en tejidos blandos, pacientes con infiltración en retina con edema y hemorragias retinianas. También hay presentaciones con lesiones cutáneas y bueno, en el caso de nuestro paciente que se presentó con un aumento de volumen de la región mandibular, y posteriormente ya al hacer un estudio de la zona nos dimos cuenta que era por infiltración de la enfermedad. Y bueno, como conclusiones, pues es necesario valorar por completo al paciente a la hora de decidir qué opción terapéutica vamos a realizar en cuanto a lo que hemos mencionado previamente. El empleo de nuevos fármacos y la realización de trasplantes de precursores hematopoyéticos en estos pacientes pues ha ido aumentando la sobrevida tanto global como libre de enfermedad, pero hay muchos estudios que realmente no son aplicables en nuestro país y hay que encontrar la mejor opción para lo que nosotros tenemos y con lo que podemos hacer. Y bueno, es siempre importante considerar el diagnóstico de leucemia en casos en los que se presenten lesiones o condiciones que no sean comúnmente asociados a la enfermedad. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Julia Colunga, también del Hospital Universitario. Es un gusto estar esta noche hoy con ustedes y poder hacer un diálogo académico y pues estarnos retroalimentando de los casos que día a día estamos tratando en nuestros hospitales. Felicitar al Hospital Infantil porque pues realmente esta es una paciente que cumplió con su esquema completo de quimioterapia, que si bien es cierto a veces la enfermedad y ciertos factores propios de la enfermedad van más allá de nuestro alcance, de las estrategias citogenéticas que tenemos en nuestros centros, pues el manejo que se hizo con 2 antracíclicos en la inducción, la paciente no tenía un dato claro que la pusiera en algún riesgo alto de recaída, y pues de la sospecha, ¿verdad? Esto es algo muy importante que tenemos que aprender de este caso clínico, que la leucemia linfoblástica puede infiltrar cualquier órgano y sistema. Ya como las fotos que nos presentó el doctor Daniel anteriormente, pues ante un niño que ya tuvo leucemia en cualquier sitio, aunque sean presentaciones poco frecuentes, tener la sospecha clínica de que puede tratarse de una recaída extramedular puede cambiar el pronóstico de los pacientes, como en su caso que se hizo de una manera muy temprana. Bueno, yo nada más quiero recalcar algunos puntos importantes, de nuevo recordando que los factores pronósticos más importantes en un niño con recaída de una leucemia linfoblástica aguda es el tiempo que pasa entre la recaída y el diagnóstico, el sitio de la recaída y la respuesta a la reinducción. En este caso tenemos una niña con una recaída tardía mixta a médula ósea con una infiltración extramedular inusual. Por lo tanto, ahorita vamos a hablar un poquito más del pronóstico.
Ahora, una cosa muy importante, como ya lo platicaba el doctor Daniel, en nuestro medio las recaídas son hasta de un 30, 40%, entonces son un grupo muy importante de pacientes que debemos de enfocarnos para buscar el mejor tratamiento. No están… ya, por ejemplo, ha ido evolucionando toda la clasificación y afortunadamente hemos entendido mejor cómo se comportan estas enfermedades y pues ahora los nuevos estándares de tratamiento nos indican que así como en un niño de reciente diagnóstico con leucemia linfoblástica aguda, hacemos una clasificación de riesgo que es dinámica y que nos vamos moviendo a través de cómo está su citogenética, respondió esteroides o no respondió esteroides y la respuesta con la enfermedad mínima residual. Del mismo modo debemos de hacerlo en nuestros pacientes con recaída, estarlos clasificando de manera dinámica. No todos los niños con recaída de una LLA se tratan de la misma manera. Entonces, pues, existen estrategias adaptadas al riesgo que en países como el nuestro, donde la terapia de soporte no es la mejor, cobra gran importancia porque vamos a dar diferente toxicidad de acuerdo al tipo de recaída y al riesgo que tiene nuestro paciente y el papel de la enfermedad mínima residual, también en los niños con recaída. Este es el protocolo inglés que ya presentaba el doctor Daniel, que se publicó en el 2010 en Lancet, y en la clasificación pues es una leucemia linfoblástica aguda B, Filadelfia negativo, con recaída tardía, combinada, por lo que tenemos un riesgo intermedio. Lo que nos sugiere este protocolo son 3 fases de tratamiento similares con 2 dosis de antracíclicos, que en ese estudio pues lo que se señaló era que la mitojantrona era el antracíclico que tenía pues mejores posibilidades en estos niños y que tenía menos complicaciones. Después de esta fase, un punto decisivo en estos pacientes de riesgo intermedio es la enfermedad mínima residual. Ahorita vamos a revisar que hay diferentes cortes, pero este es el estudio más grande, que después ya hay un seguimiento de estos niños a largo plazo, de 1/10 a la -4. Si tenemos una enfermedad mínima residual positiva, a pesar de que se trate de una recaída tardía, podemos considerar que esta paciente es una candidata a un trasplante de precursores hematopoyéticos. En el caso de la paciente que tuvo buena respuesta a la reinducción, se puede considerar que las mejores posibilidades están en continuar con ciclos de quimioterapia. Y en este protocolo, como lo mencionaba el doctor Daniel, la recomendación es que cuando tenemos una infiltración extramedular, después de la tercera fase de quimioterapia, demos radiación localizada. Este es el protocolo, que no me voy a detener en él, que ya lo conocemos, nada más destacando las dosis de antracíclicos. Con ellos, en el caso de la recaída tardía mixta, tuvieron tasas de segunda remisión de un 61% en todo el grupo y 84% en las tardías, una sobrevida libre de eventos a 3 años del 67%, y algo muy importante en nuestro medio, las muertes por toxicidad o relacionadas al tratamiento de un 9.7%, que sabemos que en los esquemas de inducción habitual pues debe de ser menor al 2%, y si nosotros todavía tenemos una mortalidad en la inducción más alta, pues debemos de estar preparados con la terapia de soporte que estos niños van a requerir. Y un mantenimiento por 18 meses sin trasplante de precursores hematopoyéticos. Este es un artículo muy bonito que salió en Lancet en el 2019, donde ya le dan un seguimiento a largo plazo a este grupo de pequeñitos con recaída tardía a médula ósea, podía ser mixta o podía ser aislada, que es específicamente el caso de nuestra paciente. Fueron 228 niños, entonces pues es un grupo importante de pacientes con una mediana de seguimiento a 84 meses, 2% de mortalidad en la reinducción, lo cual pues es muy bueno, y solo 1% no logró remisión morfológica.
Aquí vemos que el único factor pronóstico importante que marcaba una diferencia en la sobrevida global de estos pacientes de un 84 a un 64% fue la determinación de la enfermedad mínima residual posinducción. Y aquí vemos cómo son las tasas de sobrevida del 77 al 56%, y en otro grupo que recibió trasplantes eran un poquito más altas, sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, todavía se acepta que una recaída tardía mixta que terminó la fase de reinducción con una mínima negativa es un paciente que puede curarse únicamente con quimioterapia. Y aquí tenemos también, ellos hicieron por secuenciación y ellos encontraron que la IKF1 y toda la vía del RAS son los que fueron estadísticamente significativos que aumentaban el riesgo. Entonces ahí abre un poco la ventana, si encuentro este tipo de alteraciones en la citogenética de mi paciente y tiene una mínima residual post-reinducción negativa, ¿ante qué escenario nos encontramos, verdad? Habría que valorar el riesgo-beneficio de ofrecerle un trasplante a este grupo de niños. Y aquí únicamente la quimioterapia y el trasplante de médula ósea, básicamente no hubo diferencias estadísticamente significativas, únicamente para la incidencia acumulada de recaídas en los niños que tenían mínima residual positiva post-reinducción, ahí sí fue de un 22 a un 50% los niños que solo recibían quimioterapia. Por ello, ellos continuaron en su protocolo como que a ese grupito de pacientes se les ofrecía el trasplante. Esto es algo muy similar con el BFM90, son los resultados de las recaídas tardías mixtas y se dan cuenta también son un grupo de pacientes a los que no se les ofrece el trasplante, únicamente quimioterapia, mantenimiento por 24 meses, las drogas son muy similares, con sobrevida libre de eventos a 5 años del 47% en la recaída aislada y del 35% en la recaída mixta, y con muy buenas tasas de segunda remisión de hasta un 94%. Bueno, y ahora pensar un poco a perspectiva para estos niños, pues sabemos que la leucemia, las recaídas, que hay nuevos agentes, que esto está cambiando y que está siendo dinámico, pues estrategias para ofrecerles un régimen de reinducción menos tóxico y igual de efectivo. Han salido unos nuevos agentes, bueno, que ya no son tan nuevos, ¿verdad? El protocolo de la COC, nada más que únicamente incluye pacientes de alto riesgo. Todos sus grupos son de alto riesgo. Ellos utilizan bortezomib, 4 dosis durante la reinducción, y en los siguientes bloques también utilizan 2 dosis en cada uno de ellos. La verdad, en nuestro centro hemos tenido muy buenas experiencias empleando el bortezomib con tasas de respuesta en este grupito de niños de muy alto grado hasta de un 60-70%, y lo utilizamos como un puente para llevarlos al trasplante. Entonces aquí vendría la duda si valdría la pena agregar este tipo de medicamentos y nada más dar una dosis de antracíclico, sabiendo que son niños que ya vienen de un esquema de quimioterapia largo, pesado, que ya tienen toxicidades, y buscando mejores posibilidades de llevarlos a una remisión sin tanta toxicidad. Sabemos también que pues, las nuevas terapias como el blinatumomab y los anticuerpos específicos ahorita están reservados para los pacientes de muy alto riesgo, pero pues obviamente es algo que va cambiando cada día y que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para el grupo de niños que queda con enfermedad después de una reinducción. Ahí las opciones se nos empiezan a cortar y pues afortunadamente la ciencia y la hematología está avanzando cada día, y pues tenemos nuevas y mejores opciones para ofrecerle a nuestros niños, pero ahorita en el caso de una recaída tardía que tiene buena respuesta post-reinducción, ahorita estos agentes todavía no están indicados.
Ya a manera de conclusión, pues sabemos entonces que lo más importante, desde que se me presenta un paciente con recaída, yo tengo que tomar en cuenta los esquemas de tratamiento que recibió, el tiempo de la recaída, ese va a ser el factor más importante, y si tenemos posibilidades de enviar una secuenciación para tener una citogenética completa y conocer el verdadero riesgo de mi paciente de una segunda recaída, pues sería lo ideal, ¿verdad? Y pues que la enfermedad mínima residual juega un papel determinante en todos los protocolos de recaída y que es algo que me va a marcar la pauta de lo que yo tengo que hacer con mi paciente. Los puntos de corte son diferentes en BFM y en el protocolo inglés, y en la COG unos nos dicen 1 por 10 a la menos 3 y otros 1 por 10 a la menos 4. En nuestro centro nosotros tomamos 1 por 10 a la menos 4, sin embargo, pues eso ya es dependiendo también de qué tan accesible, del donador, de la toxicidad, del estado funcional del niño a la hora de tomar estas decisiones, ¿verdad? Que cada caso hay que tratarlo de manera particular, que tenemos muchas guías que nos pueden orientar hacia una práctica clínica correcta. Y por último, este fue un editorial de la revista Lancet, en la que ellos pues básicamente hablan de todos los avances que hemos tenido en la leucemia linfoblástica aguda en niños y en los niños con recaída, que incluso ese grupo de niños que recaía y que pues antes era algo catastrófico, ya ese es un grupo de niños que también pueden ser curados. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener dos presentaciones importantes en relación al tema de leucemia linfoblásticas agudas. En primer lugar, pues vamos a hablar a cargo del doctor Cristian Ramos Peñafiel. Él es médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, jefe de hospitalización. Él tiene maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, también tiene el doctorado en Ciencias por la UNAM, ya titulado, y también tiene una maestría en Educación Médica. Algo que le pedí al doctor Cristian, puedo hablar de su currículum, muchas cosas, lo más importante es que le pedí que no pusiera nada de sus videos, de los superhéroes, y que también, algo muy importante, que presentar algo de la casuística real del hospital, de lo que estamos haciendo, y bueno, particularmente él que lleva la clínica de leucemias agudas linfoblásticas, particularmente relacionado al sistema nervioso central. Entonces, le voy a pedir por favor al doctor Cristian que haga su primera exposición y inmediatamente después yo presentaré a la segunda expositor. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de lo que nos hemos dedicado en los últimos 6 meses en nuestro servicio, que es básicamente intentar explorar la leucemia linfoblástica del sistema nervioso central. Pero tal vez la primera pregunta que podría hacerles a ustedes es si existe una leucemia del sistema nervioso central o un paciente tiene una leucemia medular y se infiltra el sistema nervioso central, o el sistema nervioso central es propicio para poder generar su propia leucemia. Eso es lo que voy a intentar responder en la siguiente plática. Para esto, esta es una imagen que vamos a utilizar en la parte final de la plática, y es un puente. De ahí, vamos a hablar un poco acerca de un caso curioso que tenemos en nuestro servicio. Tal vez por eso este paciente ha resistido 6 recaídas al sistema nervioso, porque le va a los patriotas. Es un paciente que cuando se le diagnosticó tenía 18 años de edad, con antecedente de leucemia linfoblástica, acabó su esquema de tratamiento, se mantuvo en supervivencia libre de enfermedad. En ese momento no teníamos disponible la enfermedad mínima residual, pasó a suspensión electiva de tratamiento, pero en un punto, cuando él cumplió 26 años de edad, regresó al servicio y solamente por la presencia de cefalea. Al hacerle, dentro de su protocolo, una punción lumbar, se identificó que tenía una infiltración por linfoblastos al sistema nervioso central. Pero finalmente, ¿por qué puede pasar tanto tiempo? Al hacerle su estudio de médula ósea estaba negativo, su mínima residual estaba negativa, entonces solamente nos indicaba que podíamos tener una enfermedad aislada al sistema nervioso central. De ahí, pues el siguiente paso, como se comentó en las pláticas previas, era decidir pues qué estrategia había recibido. En su protocolo previo al primer diagnóstico, él ya había recibido radioterapia. Actualmente, pues ya nos veíamos limitados en algunas estrategias terapéuticas. Para eso, pues en ese momento escogimos la terapéutica con la quimioterapia intratecal triple.
Pero como mencionaron, pues los resultados en nuestro país son un poco diferentes a los que se presentan en la literatura internacional. Por ejemplo, cuando vemos la tasa de respuestas completas en general, en la mayor parte de los protocolos que tenemos en nuestros centros, en promedio, si lo comparamos, por ejemplo, el UCALE-COG, tenemos 15% probablemente de diferencia. El ALA, por ejemplo, el ALA 94, el JOBON o finalmente el Hipercevad, tenemos una brecha muy grande dentro de esa tasa media de respuestas de remisiones completas. Esto, finalmente, ¿qué nos puede generar? Pues finalmente que nuestros pacientes en promedio puedan tener un porcentaje elevado de recaídas y finalmente comprometer su supervivencia libre de enfermedad. Si podemos combinar los dos sitios principales de recaídas que se describen, pues la tenemos principalmente a médula ósea y a sistema nervioso central. Pero siempre están aisladas o llegan las dos juntas. O una puede llegar primero, sistema nervioso, y después recaer a médula ósea. Esta es una pregunta que vamos a intentar contestar en las siguientes pláticas. Bueno, en las siguientes diapositivas y en las pláticas posteriormente. Para eso, pues el UCALE-COG, dentro de ser uno de los estudios más grandes y que nos establece finalmente los puntos de corte de riesgo del leucocitos edad, también nos describe cuál es el punto principal de la recaída, que la podemos presentar durante los primeros 2 años de tratamiento, principalmente a médula ósea, y por ejemplo en el ensayo PETEMA nos comentan que aquellos pacientes los cuales recaen durante el primer año tienen muy mal pronóstico, principalmente a médula ósea, pero también incluyen pacientes con sistema nervioso central. Pero cuando vemos otra vez la corte ya exclusiva del sistema nervioso central del UCALE-COG, cuando detectamos a aquellos pacientes los cuales presentaron una recaída o tenían el diagnóstico de infiltración al sistema nervioso central, no comprometía su supervivencia. Finalmente, ¿por qué puede ser esto? En general, en la mayor parte de los ensayos, tenemos un 7% de infiltración al diagnóstico. Pero recordemos que si revisamos los estudios de finales de los años 70 y 80, hasta 63% de los pacientes post-mortem tenían infiltración meningia sin evidencia clínica de infiltración al sistema nervioso central. De ahí pues nos hacemos la pregunta de finalmente por qué puede haber esa brecha en cuanto al pronóstico dentro de esta afección al sistema nervioso central. Como les comentaba, a nuestro paciente pues le administramos una quimioterapia intratecal triple para intentar erradicar la carga tumoral que tenía. Pero curiosamente, y a diferencia de las escalas de riesgo y por ejemplo la dinámica de la enfermedad mínima residual, para el sistema nervioso central no tenemos una dinámica para poder predecir qué probabilidad tenemos de que pueda recaer en cualquier momento. Pero sí tenemos algunos puntos que nos pueden sugerir un mayor riesgo. ¿Y cuáles son estos puntos dentro de este seguimiento? Uno, por ejemplo, identificar lo que se llama la punción lumbar traumática. Cuando vemos el registro clínico, por ejemplo, de nuestro paciente, tiene el antecedente de 6 punciones lumbares traumáticas, algunas de ellas consecutivas. Finalmente, por ejemplo, en este estudio realizado en Sudamérica, pues sugieren que podemos inclusive contar con una punción traumática positiva con la presencia de blastos. Y muchas veces podemos excluir que ese paciente tiene infiltración. Pero finalmente, ¿la sangre invita a los blastos a llegar al sistema nervioso central? ¿O hacer una punción traumática nos aumenta un riesgo de infiltración? Probablemente sí, porque cuando juntamos el número de recaídas, si juntamos las exclusivas, por ejemplo en esta serie pediátrica, de sistema nervioso central junto con las recaídas duales, casi completamos un 35% de todas las recaídas. Por eso es importante el manejo dual del sistema nervioso central, porque muchas veces podemos tener una recaída oculta, la cual no podemos detectar inclusive por los métodos comunes del líquido cefalorraquídeo. En nuestro centro, por ejemplo, ya hace tiempo, con el doctor Gilberto Barranco, pues se realizó este estudio en el cual identificamos que múltiples punciones lumbares seguidas, seriadas, 3 punciones traumáticas seriadas, inclusive incrementa un riesgo de manera significativa de 55 veces de que puedas infiltrarte al sistema nervioso central. Es por eso que es muy importante la seguridad para la realización de este procedimiento e inclusive en las series pediátricas sugieren que muchas veces este tipo de procedimiento pueda ser realizado por médicos entrenados exclusivamente para la punción lumbar. De ahí, otro punto interesante es que también en algunos casos existe la recaída aislada, pero siempre que la encontramos a nivel de líquido cefalorraquídeo, también tenemos que buscar que no tenga una recaída tumoral intraparenquimatosa, que esa pueda ser la que finalmente nos pueda generar la presencia del líquido cefalorraquídeo infiltrado. Entonces, de manera obligada también tenemos que buscarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la afección exclusiva del sistema nervioso central finalmente nos va a generar una recaída.
Curiosamente, la estrategia más aceptada es el uso de una triple droga. Esta triple droga pues, ya fue establecida por el Children's Cancer Group, el cual combinaba metrotexate, citarabina e hidrocortisona. Pero aquí si ponemos en una balanza los diferentes tipos de esteroides que nosotros utilizamos, podemos ver que, por ejemplo, cuando combinamos una terapia intratecal doble contra una terapia intratecal simple, esta incrementa muchísimo más el riesgo de poder generar una recaída. Por eso, en general, el uso de estas 3 drogas puede disminuir el riesgo de infiltración al sistema nervioso central, a pesar de que no se modifique la supervivencia del paciente. De ahí, pues igual, ya hace mucho tiempo, el doctor Gómez Almaguer también dijo, bueno, si le pueden poner en el Children's Cancer Group hidrocortisona, ¿por qué no le damos dexametasona? Y entonces, la dexametasona, cuando hacemos la conversión, curiosamente en este ensayo, pues nos sugiere el doctor Gómez Almaguer que el uso de esteroides intravenosos con posterior administración intratecal también es igual de eficaz para la reducción de la infiltración al sistema nervioso central. ¿Y por qué los esteroides pesan igual que el metrotexate? Porque los esteroides tienen una función. Normalmente la barrera hematoencefálica tiene una unión que se llaman unas uniones que se llaman YAP, o uniones muy fuertes, las cuales se encuentran entre cada una de esas células. Cuando nosotros administramos los esteroides, y esto se vio, por ejemplo, en los experimentos de meningitis, cuando se administraba previo del antibiótico, podíamos romper esas uniones y permitir que pasara más fácilmente el medicamento. Por eso, curiosamente, esta es una droga tan importante como el uso de metrotexate para el sistema nervioso central. También puede regular la sobreexpresión de esos transportadores de drogas ABCD1. Por eso es muy importante su combinación para su tratamiento. Y como les comentaba, pues en el ensayo del doctor Gómez Almaguer, pues finalmente, y al igual también como nosotros lo reproducimos en algún momento en nuestro servicio, pues la combinación con la triple droga, pues redujo la presencia de infiltración al sistema nervioso central o la recaída aislada al sistema nervioso central. Pero ¿cuál es el punto adverso? Siempre que tenemos un paciente con recaída del sistema nervioso central, sabemos que nos puede recaer a médula ósea en los siguientes 6 meses, que ese es el mayor riesgo que tenemos. Por eso, muy semejante al monitoreo que hacemos de una leucemia con la mínima residual, también al paciente del sistema nervioso central tenemos que hacerles un monitoreo porque sabemos que en algún momento puede presentar una recaída al sistema nervioso central. Pero finalmente, dentro de las preguntas, ¿por qué a la leucemia le gusta el sistema nervioso central? Tal vez es mejor que la médula ósea y por eso muchos investigadores pues, han intentado buscar esta respuesta. ¿Por qué a la leucemia le gusta llegar al sistema nervioso central? La primera, el sistema nervioso es una bóveda, muy pocos medicamentos entran, tienen una gran cantidad de nutrientes, proteínas, una gran cantidad de células que puedan hacer interacción y curiosamente el flujo del líquido cefalorraquídeo también puede originar y perpetuar la infiltración. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros administramos una quimioterapia intratecal vamos en contra de la gravedad. Por eso nuestros maestros nos comentaban que cuando hacíamos la punción tenemos que colocar al paciente casi en un tren de Lemo para que esa quimioterapia pudiera llegar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que corre el líquido cefalorraquídeo y muchas veces su dispersión puede ser muy difícil después de una administración intratecal. ¿Cuál es el otro punto adverso y por qué le gusta la leucemia? Tiene una gran cantidad de capilares. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces existen muchas uniones y la célula que logra atravesar muy difícil se va a ir de aquí. Para esto, pues existen 3 medicamentos, básicamente los que utilizamos, citarabina, esteroides como hidrocortisona y el metrotexate. Pero curiosamente, por ejemplo, cuando nosotros administramos el metrotexate de manera intratecal, aquí tenemos 2 tipos de vidas medias. Por ejemplo, si usáramos una quimioterapia intratecal ideal, pues tendríamos que estar puncionando a nuestro paciente cada 6 horas para poder mantener niveles adecuados del metrotexate. ¿Por qué? Porque cuando lo administramos de manera intratecal, a 12 miligramos por metro cuadrado, tenemos una pequeña vida media inicial de 4.5 horas y la segunda vida media cae en las siguientes 14 horas. Por eso muchas veces una sola intratecal no vamos a lograr que el paciente entre en remisión y tenemos que combinar múltiples medicamentos para su tratamiento. Pero ¿qué pasa si a la leucemia ya le gustó quedarse aquí? ¿Qué es lo que puede generar? ¿Cómo va a generar su nueva casa? Una, tiene que empezar a convivir con las células que hay en el sistema nervioso central. Modifica inclusive el microambiente y puede haber una serie de señales la cual invitan que estas células puedan entrar al sistema nervioso central y que hagan esta migración de células leucémicas. ¿Cuáles son esas señales? Si podemos evaluar este tráfico en el sistema nervioso central,
y podríamos escoger 3, que somos las que vamos a platicar uno. Primero es la interleucina 15. La segunda, E2A-PBX, PBX1 de manera normal, lo podemos encontrar inclusive en la leucemia del sistema nervioso central aislada, independiente de encontrarla a nivel de médula ósea. Y otro factor que vamos a comentar adelante, que lo estamos explorando en nuestro servicio. De ahí, por ejemplo, cuando evaluamos interleucina 15 y podemos hacer un microarreglo, podemos ver que la huella de señal es muy diferente de aquellos pacientes los cuales tienen la infiltración negativa en comparación, si tomamos solamente la interleucina 15, con aquellos pacientes los cuales tienen una infiltración positiva. Y si ahora hacemos un subgrupo de pacientes, por ejemplo, en aquellos los cuales solamente tienen un tipo 1 de sistema nervioso central o aquellos que tienen blastos, el punto de corte de la expresión de interleucina 15 es muchísimo mayor. Y si creyéramos que esto se mantiene en los pacientes en remisión, no es así, porque cuando recae, este también se incrementa y puede incrementar el tropismo hacia el sistema nervioso central. De ahí, por ejemplo, cuando vemos los diferentes cuartiles, pues la mayor cantidad de pacientes los cuales expresan la interleucina 15 se encuentran en aquellos los cuales tienen la afección directa al sistema nervioso central. Entonces nos sugiere que esta molécula, inclusive en el análisis univariado y en el multivariado, puede ser una molécula independiente para poder detectar aquellos pacientes los cuales tienen un gran riesgo de generar una infiltración. El segundo punto es el factor de crecimiento vascular. Y tal vez este es en donde nos detenemos porque tiene una gran importancia. Y es como queremos responder la hipótesis de que por qué cuando puncionamos a un paciente y tenemos una punción traumática, podemos invitar a la célula leucémica a entrar. Y esta puede ser la causa por el factor de crecimiento vascular. De ahí, el factor de crecimiento vascular, vamos a tener diferentes subtipos, diferentes variantes A, B, C. De ellas, de lo que se encarga, como lo comentan, es que una serie de señales, cascada de señalización, para poder generar un estímulo, para poder generar la neoformación de vasos sanguíneos. Y entonces, cuando tenemos un estímulo externo, pues este finalmente puede inducir la proliferación. Este factor de crecimiento vascular es prioritario para la proliferación de tumores. Por ejemplo, el cáncer de colon tiene una gran sobreexpresión de factor de crecimiento vascular. ¿Pero qué tiene que ver esto ahora con la leucemia del sistema nervioso central? Pues en algunos ensayos han encontrado que podemos tener una sobreexpresión de este factor de crecimiento vascular, inclusive de manera independiente, tanto en la leucemia linfoblástica, a diferencia, por ejemplo, de la leucemia mieloide aguda. De ahí, cuando hacemos el subtipo de aquellos los cuales tienen afección al sistema nervioso central, tenemos una mayor cantidad de factor de crecimiento vascular en comparación con aquellos los cuales no tienen afección al sistema nervioso central. De ahí, hacemos una correlación y podemos identificar, si quisiéramos traspolarlo y decir, bueno, no puedo hacer factor de crecimiento vascular en mi centro, pero tiene una correlación directa en el número de células, independientemente de blastos, sino de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces con esto nos puede sugerir que este paciente puede sobreexpresar el factor de crecimiento vascular endotelial. Y al final, pues este sí se correlaciona directamente con la supervivencia de los pacientes. El otro punto es lo que llamamos las conexinas. ¿Qué tienen que ver estas conexinas? Estas moléculas son las que invitan a cada una de las células a quedarse. Entonces, cuando llega un blasto al sistema nervioso central, lo que va a hacer es una interacción con una gran cantidad de conexinas y poder hacer casi su propio microambiente ahora en el sistema nervioso central. No solamente hace una interacción con las células de la vasculatura, sino también con las células de la microglia y las diferentes células del sistema nervioso central, para poder hacer un tráfico de moléculas de crecimiento. Y entonces, poco a poco, hay algunas células las cuales pueden quedarse en quiescencia y es lo que llamamos la leuquimia stem cell del sistema nervioso central. Y es por eso que muchas veces tal vez sea imposible o muy difícil erradicar una leucemia del sistema nervioso central más que una leucemia medular, porque ahora estamos peleando con una stem cell propia del sistema nervioso central, la cual tiene mecanismos de resistencia propios de nuestra barrera hematoencefálica, lo cual impide la interacción de diversos medicamentos. Por esto, muchas veces estas conexinas pues ya se están volviendo blancos muy interesantes para tratar, no la leucemia del sistema nervioso central, pero para poder tratar tumores del sistema nervioso central, porque esto es casi uno en boga de cómo puede hacer un blanco dirigido en contra de este tipo de tumores en este sitio.
¿Por qué? Porque finalmente estas conexinas forman este tipo de canales y al final es como pueden hacer el intercambio de estas microvesículas de crecimiento y promover la proliferación descontrolada. Como les comentaba, no solamente hacen interacciones con las células endoteliales, sino también con las células de la microglia. Entonces lo vuelve un sitio y un escondite perfecto para que una célula pueda esconderse y ser, en este caso, como es el sistema nervioso central, inmunológicamente invisible. Y por eso es imposible poder intentar erradicar una célula en estas condiciones. Pero ¿cómo lo han intentado? Bueno, dicen, todas estas familias de las conexinas dependen de una tirosinquinasa. Una tirosinquinasa que nosotros conocemos perfectamente, la cual es la prima hermana de JAK2. Esta tirosinquinasa hace una activación de la vía JAK-STAT y entonces pues diríamos, ¿por qué no podemos utilizar, por ejemplo, ruxolitinib? En este artículo del British Journal, pues indirectamente en un paciente, el cual contaba con diferentes tipos de estrategias, utilizaron radioterapia, pues paciente el cual ya presentaba varias recaídas, decidieron utilizar ruxolitinib. Y entonces lograron la remisión transitoria de su leucemia del sistema nervioso central. Pero lo interesante de este reporte es ahora que hicieron un cocultivo, porque es muy difícil hacer un ensayo celular de una leucemia del sistema nervioso central, una porque no hay una línea celular específica. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacer un cocultivo, cultivar las células del paciente con células del sistema nervioso central, y entonces hacer un cocultivo, y entonces ahora invitar a estas células a que se reproduzcan. Y por ejemplo, cuando les adicionaron ruxolitinib, pues finalmente reducía de manera significativa y mandaba a apoptosis a la mayor cantidad de sus células de ese paciente que se encontraba con una infiltración al sistema nervioso central. Este estudio, el cual lo sacamos más o menos hace 4 horas por mis compañeros de laboratorio, Rafa, Adrián, Anele y Beth, pues es un ELISA que se están haciendo de los líquidos de nuestros pacientes, los cuales están infiltrados, y aquellos los cuales no están infiltrados que tienen una punción lumbar traumática. El nivel de proteínas, como podemos ver, es muy semejante, y el siguiente paso es poder identificar si en la punción lumbar traumática tenemos una gran cantidad de expresión de factor de crecimiento vascular, lo que nos podría cambiar probablemente la perspectiva y decir que una punción traumática es igual de pesada que una punción lumbar infiltrada. De ahí, como les comentaba, ya cayendo en el camino y en la parte final acerca de esta ruta, como vimos en la parte inicial de la plática, dibujé un puente. Cuando ven histopatológicamente la leucemia del sistema nervioso central, lo que hace es un puente. ¿Cómo podemos hacer? Pues ahora intentamos buscar moléculas, principalmente bloqueadores de metaloproteasas, las cuales bloqueen la formación de estos puentes. Y por eso es imposible intentar disminuir la proliferación del sistema nervioso central, porque la entrada es tanto de adentro, de la meninge, hacia afuera, como del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre. Entonces esto casi nos vuelve histopatológicamente muy difícil poder intentar llegar con nuestros medicamentos o con una simple punción lumbar y tratar este tipo de infiltraciones. Pero finalmente, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, entre las curiosidades, pues nuestro servicio, hicimos alguna vez algún ensayo con metformina para el tratamiento de las leucemias agudas linfoblásticas, pero dentro de los otros efectos, por ejemplo, rápidamente de la metformina, pues también hace neuroprotección. Y en algunos ensayos celulares de células del sistema nervioso central, pues promueve y disminuye la apoptosis cuando es inducida, por ejemplo, con cisplatina. Curiosamente, dentro de estudios, los cuales no son en pacientes con leucemia, sino son pacientes los cuales se evalúa la toxicidad de la glucosa, encontraron en modelos de perro que la metformina tiene 2 picos y, por ejemplo, tiene una concentración equimolar en el sistema nervioso central casi cerca de las 6 horas. Y entonces, pues eso nos puede y nos da ideas para que este año probablemente podamos diseñar algún estudio para poder combinar este tipo de fármaco para el tratamiento de la leucemia del sistema nervioso central. Pero finalmente, ¿cómo estudiarla? Porque ese tal vez es el punto más difícil. ¿Por qué? Porque subdiagnosticamos probablemente a los pacientes que están infiltrados o probablemente todos nuestros pacientes lo que tienen es que realmente tienen una infiltración al diagnóstico y es parte de la fisiopatología de diagnóstico del sistema nervioso central. De ahí, pues tenemos y podemos utilizar varias herramientas. Dentro de ellas, pues la citomorfología, que es como la estrategia más común que utilizamos, pero por ejemplo, si nosotros la comparamos con la citometría de flujo, pues podemos encontrar también resultados contradictorios. ¿Por qué? Porque también existen reglas para la realización del citospin. Inclusive la velocidad con la cual llevas la muestra y es procesada
es una variable para que puedas disminuir el resultado. Y entonces, inclusive el tiempo de fijado también tiene que ver. Entonces, muchas veces tenemos que estandarizar muchísimo la muestra para poder encontrar un resultado el cual pueda ser fiable. Para eso, pues utilizamos, por ejemplo, la citometría de flujo para poder identificar a aquellos pacientes probablemente los cuales no tengan infiltración morfológica, pero puedan tener una enfermedad mínima del sistema nervioso central. Cuando se analizan, por ejemplo, en esta serie de casos, aquellos los cuales se encontraron con citometría de flujo positiva, pues generalmente tienen una buena predicción en comparación con el estudio que tenemos de citomorfología normal. Y entonces eso nos sugiere que la citometría de flujo es el doble de eficaz para poder identificar finalmente la infiltración al sistema nervioso central. Pero bueno, finalmente si nos dicen en todos los hospitales de México podemos tener una citometría de flujo del sistema nervioso central, tal vez la respuesta sería que no. Para eso, pues por ejemplo en nuestro hospital, este es un estudio el cual ya estamos terminando para mandar publicar, pues es intentar combinar 3 técnicas. Una de ellas es el CitoSpin clásico, el cual fue evaluado por nuestro jefe, el doctor Collazo y la doctora Rosen, morfológicamente identificar las células, combinar con la citometría de flujo y combinar un instrumento, el cual hace un conteo automatizado en conjunto con una cámara de Neubauer, y entonces poder hacer una correlación entre lo que cuenta el aparato más inclusive lo que puedes contar de manera normal. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Esto es lo que hace el TC20 para poder contar las células que se pueden ver aquí en las últimas imágenes. Entonces nos puede dar un número aproximado de células. En este caso, nuestro punto de corte que identificamos son 1420 células para poder identificar un punto de corte hacia aquellos que están infiltrados, de los cuales no están infiltrados. Y entonces el conteo celular nos puede dar una buena sensibilidad para poder encontrar a aquellos pacientes los cuales están infiltrados. Inclusive, también muy semejante a la especificidad de la citometría de flujo, el cual finalmente esa realmente es su utilidad, poder descartar aquel paciente el cual no esté infiltrado. Y entonces, con esto podemos hacer una buena correlación y un valor predictivo negativo para poder decidir qué paciente no está infiltrado al sistema nervioso central. También, pues esto se correlaciona directamente con la supervivencia libre de enfermedad, porque como comentamos, pues finalmente aquellos pacientes los cuales presentan una recaída del sistema nervioso central, indirectamente también van a comprometer su supervivencia libre de enfermedad. Y tal vez es por eso la prioridad de poder perfeccionar las técnicas para evaluar a los pacientes del sistema nervioso central. Y finalmente, dentro de los otros estudios que estamos realizando como parte en nuestro hospital, es poder intentar medir la velocidad en un sitio específico, y ese es el acueducto de Silvio. En este punto, inclusive, al hacer los diferentes puntos de corte de la velocidad, lo que se encontró en estos algunos de los ensayos previos que tenemos de los pacientes con leucemia del sistema nervioso central y aquellos pacientes los cuales no estén infiltrados, es que indirectamente, no se alcanza a ver aquí, el punto de corte son 5 centímetros sobre segundo, la velocidad del líquido es menor. Entonces nos sugiere que todos los pacientes con leucemia tienen un proceso inflamatorio específico en el sistema nervioso central que se ve en su líquido cefalorraquídeo y ese se correlaciona físicamente con esta velocidad, la cual finalmente es muchísimo menor y es equiparable a aquellos pacientes los cuales tienen meningitis, porque el otro grupo que se está explorando son aquellos pacientes los cuales tienen meningitis. Entonces también estos estudios de imagen en algún punto nos van a ayudar a poder predecir a aquellos pacientes probablemente los cuales tengan este tráfico de moléculas que incremente la viscosidad y finalmente vuelva muchísimo más lento el líquido cefalorraquídeo y la velocidad del líquido cefalorraquídeo. Finalmente, como conclusión, pues finalmente tal vez el punto más importante es el diagnóstico. De ahí, poder identificar por medio de la mejor técnica, citometría de flujo si es posible, morfología, pero curiosamente algunos ensayos también correlacionan la citometría de flujo con el nivel de la lactato deshidrogenasa del líquido cefalorraquídeo. Y entonces, por ejemplo, si no la tienes, pues puedes identificar que muchas veces los líquidos infiltrados tienen un mayor nivel de LDH en comparación con los no infiltrados. Entonces, eso nos puede sugerir que este paciente pueda tener una infiltración al sistema nervioso central a pesar de que su morfología sea negativa. El siguiente paso, pues, es poder buscar diferentes factores de riesgo, los cuales se puedan asociar directamente con la recaída, y la citometría de flujo pues, nos ayuda a predecir a largo plazo aquellos pacientes los cuales van a tener
una posible recaída a médula ósea y finalmente comprometer su supervivencia. Y el último punto, pues tal vez en investigación, poder determinar por medio de todas estas moléculas, buscar tal vez cuál es el panel de expresión que nos pueda finalmente asociar directamente la infiltración al sistema nervioso central. Y con eso posteriormente tal vez buscar una herramienta que nos pueda ayudar y posible blanco terapéutico para poder disminuir este tráfico de células, las cuales llegan al sistema nervioso central, o tal vez siempre vivieron ahí, les gustó quedarse ahí, y al final pueden generar una recaída a la médula ósea. Esto es como se ven, por ejemplo, en los plexos coroideos, y finalmente, si lo vemos ya en patología, así es como se ven nuestros pacientes, los cuales tienen esta infiltración al sistema nervioso central. Entonces, indirectamente, por eso es muy probable poder buscar, por ejemplo, en este artículo, ponen este microarreglo de cómo se sobreexpresa el factor de crecimiento vascular a nivel del sistema nervioso central en pacientes con leucemia, y entonces al final ellos concluyen que existen 3 fenotipos: aquel paciente con la infiltración aislada, aquellos pacientes que tienen afección medular y aquellos pacientes que tienen afección medular con afección del sistema nervioso central. Entonces casi tenemos 3 cortes diferentes de pacientes. Y con eso, pues, como le comentaba el doctor Murillo, en 23 minutos serán todas mis diapositivas y pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Cristian Ramos por su presentación. La doctora Luz Victoria Flores Villegas, la doctora es médico hematólogo, ella es jefe del Servicio de Hematología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. La doctora pues tiene experiencia en el trasplante de células progenitoras, tiene experiencia en tratamiento de leucemias linfoblásticas agudas, también tiene múltiples publicaciones en el área, así que pues muchas gracias a la doctora. Buenas noches, gracias por la invitación que hizo AME a nuestro hospital para la presentación de pues, el significado de la enfermedad mínima residual en los pacientes con leucemia linfoblástica en la edad pediátrica y qué nuevos tratamientos están surgiendo a raíz del conocimiento más profundo de la enfermedad mínima residual. Sabemos todos que México tiene una de las tasas de incidencia más altas reportadas en todo el mundo sobre leucemias agudas, 57.6 casos por millón de niños en menores de 15 años, y la leucemia linfoblástica aguda es uno de los subtipos, obviamente, con mayor frecuencia dentro del cáncer hematológico. Las leucemias de alto riesgo tienen una mayor proporción comparado con otros países anglosajones, y eso pues, nos confiere también un peor pronóstico de supervivencia. Si de forma adicional a eso, como vemos aquí, cómo van las tasas de supervivencia desde prácticamente cuando naces hasta una edad promedio de 80 años, veremos nuevamente que después de los 10 años existe una caída estrepitosa en la supervivencia y que este grupo, por lo menos para los hematólogos pediatras y para los hematólogos de adultos, se vuelve un reto también muy intenso que cubrir porque, pues bueno, entran en el tratamiento tanto del hematólogo pediatra como del hematólogo de adultos y sigue siendo estos una población muy vulnerable y también con escasa, como dijimos, supervivencia. Tenemos una frecuencia elevada de recaídas tempranas en México a cualquier sitio, 13.4% comparado con los 4.5% que existe en Estados Unidos a 18 meses. También una frecuencia elevada de recaída temprana al sistema nervioso central de 5.2% contra 1% en Estados Unidos. Y nuestra frecuencia también es elevada en mortalidad temprana, con un 17% por múltiples causas. Cuando entonces impartimos diferentes tipos de protocolos en los diferentes hospitales de nuestro país y buscamos que los pacientes logren una remisión, ahora tenemos que implementar, saber que esos tratamientos que estamos dando tengan la respuesta que estamos buscando. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues implementando la enfermedad mínima residual. Es importante que digamos implementando porque no todos los centros que hay en el país cuentan con esta herramienta para poder ni hacer un diagnóstico a veces correcto, ni un seguimiento adecuado y oportuno que nos brinde la capacidad de poder intervenir para la modificación del pronóstico de supervivencia. La enfermedad mínima residual
Es el término de enfermedad residual mínima que se usa para describir la enfermedad de bajo nivel que no es detectable por citomorfología convencional. Tiene un valor pronóstico inequívoco actualmente y es una variable independiente del pronóstico, independiente de todos los otros factores de riesgo que hemos leído en todos los protocolos. Se asocia con un mayor riesgo de recaída y una pobre supervivencia cuando esta enfermedad residual es positiva. Su valor predictivo también puede verse afectado por la falta de consensos que existen en los países. Hay lugares en Europa, realmente existen consensos con el Euroflow para poder determinar cuándo tenemos una enfermedad mínima residual positiva y cuándo no. Pero aquí pues varía de acuerdo a las técnicas que se emplean, porque hay citómetros que solamente pueden detectarnos 10 a la menos 3, otros 10 a la menos 4, otros 10 a la menos 5, entonces no hay un consenso de acuerdo a cómo se va a llevar todo esto y puede las técnicas cambiar de forma constante en el lapso de los años en un solo hospital. Entonces, la enfermedad mínima residual la usamos para diagnóstico, monitorización, estratificación de riesgo y dirigir una terapia adicional. Tenemos las plataformas para medición de la enfermedad mínima residual, como son las clásicas, por PCR, y vamos a ver todos los transcritos, que ese es un punto súper importante en la genética, especialmente en los pacientes con leucemia, que cada vez va creciendo más y las terapias son más encaminadas a puntos blancos y también genéticos. Y tenemos la citometría de flujo convencional, y también ahora tenemos los parámetros de última generación, también por citometría de flujo multiparamétrica, de 8 o 10 colores, y las secuenciaciones. Vamos a ver que la importancia de la enfermedad mínima residual radica en que nosotros debemos de mantener al paciente por lo menos en este rango, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, y ojalá en muchos de ellos llegáramos a 10 a la menos 6 o menos, en una enfermedad indetectable, muy semejante como lo que intentamos siempre hacer en leucemia mieloide crónica, pues así hacerlo en lo que es la leucemia linfoblástica aguda. Obviamente, precisamente por estas circunstancias de cómo se lleva a cabo la medición de la enfermedad mínima residual, podemos quedar en muchas mediciones en este nivel, donde la enfermedad mínima residual para algunos pudiéramos decir que está negativa, pero en realidad sea persistente, y entonces eso en algún punto nos pueda llevar a una recaída hematológica. Entonces nuestro objetivo es tratar de llevar a un punto realmente indetectable, una verdadera enfermedad mínima residual negativa. ¿Cuál es el significado pronóstico de la enfermedad mínima residual? Se han realizado múltiples estudios y especialmente primero eran para aquellos pacientes que estaban recaídos o refractarios, pero después se vio que dado el impacto pronóstico que tiene en la supervivencia, esta medición debería de realizarse desde los puntos iniciales de la enfermedad, donde vamos a ver cómo se puede destruir la clona leucémica y llevarla precisamente a puntos indetectables. Pero varía eso también de acuerdo al tipo de linaje que tenemos, si es un linaje B o es un linaje T. Y también varía de acuerdo a cómo vamos a tomar las muestras para hacer las mediciones de esto mediante la citometría de flujo. Y me refiero más a la citometría de flujo porque es el mecanismo que más utilizamos para hacer esta medición. Y veremos que los blastos del linaje B tienden a tener un aclaramiento, pues la verdad, mucho más rápido. Pero los del linaje T tienen un aclaramiento después del tratamiento mucho más lento. Por eso debe haber diferencias en cómo medimos la enfermedad mínima residual entre una leucemia de estirpe B y una de estirpe T. Así, se han realizado varios estudios, tenemos algunos en el 2010 donde se han incluido más de 3,000 pacientes y en estos el grupo del BFM estratificó mediante enfermedad mínima residual medido al día más 33 y 78 del tratamiento, utilizando PCR. Y entonces se estratificó a estos pacientes en riesgo estándar el 42%, riesgo intermedio 52% y alto riesgo el 6%. Pero el impacto a la supervivencia global fue de que el riesgo estándar medido ya o utilizando la enfermedad mínima residual, veíamos que tenía el 92% de supervivencia global, contra el 50% en el riesgo alto cuando la enfermedad mínima residual estaba positiva. Así,
también otros grupos empezaron a medir por citometría de flujos cuál era la respuesta al día 8, al día 15, al día 29 o al día 33 o al día 76. Y entonces observaron que entre más rápido se alcanzaba la profundidad de la respuesta, el impacto pronóstico en la supervivencia iba a ser mucho mejor. Pero nuevamente en el grupo de alto riesgo veíamos que esta circunstancia pasaba con menos frecuencia y nuevamente la sobrevida global se bajaba al 47% en los grupos de alto riesgo y muy alto riesgo. Vamos a ver también otros estudios que se han hecho también para la estirpe T y veremos que en estos las mediciones se hacían prácticamente al día 78, esas son las diferencias que venimos contándoles por la capacidad de aclaramiento que tienen. Sin embargo, los grupos T también tienen un riesgo alto, una posibilidad de supervivencia, los que tienen mínima residual positiva, apenas del 34%. En el COG vamos a ver que también hicieron otro estudio donde se estaba cuantificando la enfermedad mínima residual día más 29 después del tratamiento de inducción y también encontraron prácticamente los mismos datos. Así, el significado que tenemos es que la enfermedad mínima residual la debemos de tener entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 al final de la inducción a la remisión en los pacientes de alto riesgo, porque si no, veremos que si la enfermedad mínima residual es positiva, tendremos una supervivencia del 39%, pero si esta es negativa, se podrá ir hasta el 79%. Ahora, también vamos a ver que esto tiene un valor pronóstico y un poder resultado incluso con una citogenética favorable. Podemos tener pacientes que cumplen translocaciones de buen pronóstico, pero sin embargo, si al término de la inducción o al término de la consolidación, de la segunda consolidación de acuerdo a los diferentes esquemas, está positiva, de nada vale la citogenética de buen pronóstico. Ahora, vamos a ver que muchas de las citogenéticas sí se asocian a estas enfermedades residuales también positivas, pero también se asocian, como estaban mencionando, en el sistema nervioso central. Por ejemplo, en los pacientes con Philadelphia-like se está observando que no solamente la clona leucémica es la que nos está dando el parámetro para poder medir la enfermedad mínima residual, sino que también en la citogenética, cuando hacemos las mediciones especialmente de las vías del JAK, STAT o de los ícaros, vamos a ver que hay una expresión incrementada y eso es una clona independiente a la clona leucémica que genera también las recaídas o la persistencia de la enfermedad y el más pronóstico de supervivencia. Y esto es muy importante, especialmente en ese grupo donde viene la caída en la supervivencia después de los 10 años. Ahora, ¿qué más podemos ver en estos parámetros de supervivencia? Si también los comparamos con lo de los adultos, vamos a ver lo mismo. Esta es la enfermedad mínima residual negativa en la población pediátrica en un metaanálisis que se realizó y fue reportado en el JAMA Oncology, donde se evaluaron cómo es el comportamiento de la enfermedad mínima residual y su impacto en la supervivencia. Y vamos a ver aquí nuevamente que la población pediátrica con una enfermedad mínima residual negativa o indetectable prácticamente tiene una supervivencia arriba del 75%, contra aquellos que están con una enfermedad residual positiva. Y lo mismo pasa con la población de adultos. Entonces, esto invariablemente en cualquiera de los grupos es indispensable realizarlo para que tengamos una buena decisión terapéutica en esos pacientes. La falla del tratamiento. Entonces, tras fallar, ya antes de que venga la recaída clínica, cuando estamos viendo que la enfermedad residual está positiva, vamos a empezar a hacer una indagación de qué es lo que puede estar ocurriendo. Hay mutaciones que se están reapareciendo, hay una evolución clonal, o bien es la misma clona, pero está generando mecanismos de resistencia. Aquí, entonces, vamos a ver la importancia que tiene porque la enfermedad mínima residual se está viendo como el blanco efectivo de la industria prácticamente para poder tratar estos pacientes. Tenemos también el impacto que tiene la enfermedad después de la consolidación temprana y para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Estamos viendo que todos los pacientes con enfermedad mínima residual positiva al término de la inducción o de la consolidación, aún hayan tenido enfermedad mínima residual negativa previo al trasplante,
genera un impacto en la supervivencia, especialmente en los 6 siguientes años. Entonces, así, la enfermedad mínima residual positiva nos puede dar una supervivencia del 64% de 6 años en la mayoría de los pacientes que la tuvieron después de la inducción. Y prácticamente la incidencia de recaída post-trasplante es del 23% a 6 años si tenemos todavía logaritmos más arriba de 10 a la menos 3. Y se da entre las semanas 16 a 22 de la consolidación. Ahora, también tenemos en este grupo GRAL, que también hizo un estudio así de metaanálisis, evaluando adolescentes en primera remisión y empezó a medir todo lo que era la enfermedad mínima residual. Y entonces vieron que estos pacientes tenían un mayor riesgo de recaídas, pero además se estaba empezando a asociar con lesiones del Ícaros. Y en las leucemias de estirpe T, vamos a ver que también estas estaban asociadas a mutaciones del Notch y del BFXW7. También alteraciones, especialmente en las T, en alteraciones de la vía del RAS. Esto, obviamente, genera un impacto pensando en estas, porque nuestras oportunidades de tratamiento o de modificación del tratamiento después de la inducción o de la consolidación en una leucemia T, pues se vuelve más cerrada que en una B. Existe ya también, y se está creando una nueva puntuación de riesgo, entonces basada en enfermedad mínima residual y de lesión de los Ícaros. Y esto, como dijimos, da la pauta a la creación de nuevos agentes y son un blanco terapéutico perfecto. Tenemos, como en todo el panel B, pues 2 marcadores en la superficie de los blastos del linaje B que casi siempre están presentes, que son el CD22 y el CD19. Y entonces los blancos moleculares y de terapia inmunogénica se vienen contra estos 2. Así surge un anticuerpo BITE, que es el blinatumomab, y uno anti-CD22, que es el inotuzumab ozogamicid. Estos 2 son los más empleados actualmente para el tratamiento de las leucemias en recaída o refractarios, pero ahora en los nuevos protocolos para enfermedad mínima residual positiva. Para las leucemias de estirpe T, vamos a ver nuevamente que el fármaco que ahorita más se está utilizando sería la nelarabina, con resultados, la verdad, pues en combinación no tan prometedores como lo están haciendo los anticuerpos biespecíficos o bien la terapia con CAR T-cells. Es importante esto de las terapias con CAR T-cells porque la mayoría de las terapias con CAR T-cells pues solamente tienen un anticuerpo de unión al CD19 o CD22 o B1922 y entonces las T también nuevamente salen como volando. Tenemos otros mecanismos que ya identificados, se pueden aunar estas terapias blanco como son los inhibidores de tirosinquinasa, como el ponatinib cuando tenemos intolerancia a dasatinib o nilotinib, y bien, también otros cuando vemos alterada la vía del JAK, como es ruxolitinib. Entonces, hablando de blinatumomab, ¿qué es lo que tenemos nuevo con este? Ya sabemos, es un anticuerpo biespecífico anti-CD19 con unión al CD3, recluta las células T citotóxicas contra las células CD19 y estas se unen a las células obviamente B malignas, empieza una gran liberación también de citoquinas, una expansión clonal de las células T, empiezan a liberar gránulos que destruyen a la célula B leucémica y viene una aparente remisión. Sin embargo, como todas las células, generarán mecanismos de resistencia mediante nuevos procesos inmunológicos. Y es aquí donde tenemos también ya que ver que el complejo de histocompatibilidad tipo 1 tiene que ver con esa parte de resistencia al uso de blinatumomab, con el PDL1 que genera la célula leucémica para inhibir a la célula T también, y también tiene que ver con el tipo de quimioterapia que damos previo al uso de blinatumomab. Se ha visto que si damos terapias que son linfotóxicas, también eso nos va a minorar la respuesta del blinatumomab y nos puede generar un mayor número de recaídas posterior a su uso. Entonces, dentro de todo este ramo, veremos que la liberación de la producción de citoquinas inflamatorias no solamente es como un parámetro de inflamación al ataque, pero nos puede dar complicaciones que pueden ser también mortales ante el uso del blinatumomab. Así, vamos a ver de rangos de respuestas
en pacientes refractarios desde el 43 hasta el 69%, y en pacientes donde se utiliza para enfermedad mínima residual positiva, del 76 al 88%. Hay algunos pacientes que podremos tener con esto como una terapia puente para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pero habrá otros que no. Entonces, en esos pacientes también se ha visto que puede haber remisiones duraderas, pero en muchos de ellos puede venir la recaída. ¿Cómo vamos a ver estos mecanismos, como dijimos, de resistencia? Entonces, empieza a haber una pérdida de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, puede haber un deterioro de la actividad citotóxica de los clones de células T que se generan, puede haber una resistencia a la citotoxicidad, o bien se empieza a crear un ambiente inmunosupresor linfotóxico para que no actúe el blinatumomab. Y también empiezan otras estrategias inmunes evasivas. ¿Qué es lo que se ha observado en esto? Bueno, pues entonces el sistema inmune dice, pues si actúas contra el CD19, pues vamos a esconder el CD19, vamos a ver cómo nos va en eso, ¿no? Y entonces ya no hay un foco de localización o de unión en esos parámetros. También la presencia de PDL1, vamos a ver que hace un mecanismo retroregulador y entonces deja de generar la acción sobre la linfocélula T citotóxica. Ahora, hay muchos esquemas, de una vez que ya se autorizó el uso de blinatumomab en los niños, inició con todo lo que fue la enfermedad en recaída o refractaria, pero ahora estamos con la enfermedad mínima residual positiva. Entonces, vamos a ver que el tratamiento se inicia directamente en aquellos pacientes con enfermedad refractaria o en recaída a 5 microgramos por metro cuadrado la primera semana y después nos vamos a 15 microgramos por metro cuadrado para completar los siguientes 28 días. Inicialmente, logrando pacientes con enfermedad mínima residual negativa, podemos alcanzar en muchos de los estudios 52%, pero ya se ha visto otros que se van hasta casi el 68%. Tendremos que tener cuidado con los efectos adversos, síndrome de liberación de citoquinas, eventos que dan al sistema nervioso central. Entonces vamos a estar observando pacientes que están taquicárdicos, pacientes que están con febrícula, pacientes que pueden empezar con alteraciones visuales, con mareo, pueden generar pequeñas arritmias también. Y entonces en estos síndromes de liberación de citoquinas vamos a utilizar un anti-interleucina 6, que es el tocilizumab. Ahora, vamos a ver que entre más carga tumoral, pues el riesgo de este síndrome de liberación de citoquinas va a ser más alto. Entonces, para esto, damos una preparación, especialmente con dexametasona, 4 días previos, y logramos reducir la presencia de efectos adversos. Ahora, vamos a ver qué pasa ahora con lo nuevo, que es la enfermedad mínima residual positiva. En 2018 fue aprobado por la FDA para su uso en pacientes con leucemia linfoblástica de estirpe B y enfermedad residual positiva. Así, se encontró una tasa de respuesta del 80%, tomaron como negativo 10⁻⁴ en los estudios de citometría y a 33 meses la sobrevida libre de progresión fue del 61%. Prácticamente el resto de los estudios fueron llevados así, los pacientes que se iban a hacer candidatos para trasplante, por lo menos llevaban por 3 ciclos en lo ideal de los protocolos, ¿no? Pero también se ha visto que con menos ciclos también puedes hacer el puente para el trasplante y lograr una enfermedad duradera. Así tenemos, por ejemplo, algunos pacientes que hemos tratado y veremos, por ejemplo, este femenino de 6 años, tenía una leucemia linfoblástica de alto riesgo de recaída al diagnóstico. Sabíamos ya cuando se hizo la evaluación que tenía un CD19 positivo, tenía todo para poder empezar un esquema. Ya había pasado prácticamente en esto una enfermedad residual positiva al término de la inducción de 2.34%. Se brinda la intensificación de acuerdo al protocolo de Nueva York y el estudio de HLA encontramos un familiar con un haplotipo, en este caso fue su hermano, y la médula ósea al término de la intensificación seguía positiva. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer?
lo integramos al protocolo de blinatumomab. Dimos un solo ciclo de 15 microgramos por metro cuadrado, que es el esquema que se lleva para enfermedad mínima residual. La paciente presentó fiebre, taquicardia, persistió con la fiebre y la taquicardia hasta el término del tratamiento, pero no presentó alteraciones neurológicas. La enfermedad mínima residual al término de un solo ciclo de blinatumomab, menor de 0.001%. Entonces, la médula ósea con 0% de blastos, el sistema nervioso central negativo, y lo llevamos a trasplante de células progenitoras haploidéntico. Así, volvemos a recalcar, la introducción temprana de blinatumomab para inducir una enfermedad mínima residual negativa tan pronto como sea posible es el beneficio más grande que podemos instaurar a los pacientes. Es importante por lo menos lograr algún grado de citorreducción antes de la introducción del anticuerpo para tener menos efectos adversos. Ahora, en otro caso clínico que les trajimos, también encontramos que al término es un niño de 13 años, también con una leucemia linfoblástica de alto riesgo, que fue sometido al esquema de Total 15. Él, al término de la terapia de inducción, estaba positiva con 0.9% a la enfermedad mínima residual. Después de esto, recibió antes del mantenimiento una enfermedad mínima residual detectable de 1.2%, tenía una hermana 100% histocompatible, CD19 positivo, no tenía una citogenética adversa, el sistema nervioso central no tenía infiltración, sin infiltración a testículo, y entonces recibió el tratamiento también con blinatumomab. Durante la infusión también presentó fiebre, temblor fino en manos, taquicardia, y esto se mantuvo hasta el término del tratamiento. La enfermedad mínima residual al término de un solo ciclo de blinatumomab menor de 0.0002. Vamos a ver aquí prácticamente que es tan bueno entonces en la enfermedad mínima residual positiva como en el paciente refractario. Les voy a presentar un caso, me voy a adelantar aquí un poquito por la circunstancia del tiempo. Esta es nuestra medición de cómo se van las interleucinas, porque las vamos midiendo y vamos correlacionando con el riesgo de que desarrollemos un síndrome de liberación de citoquinas. Una de las pacientes, que también fue a las que les medimos esto, es porque desarrolló una arritmia. Y entonces veíamos si teníamos que dar o no un antiinterleucina 6. Ahora, hablando de los mecanismos de resistencia, vamos a ver que aún pese que logremos una enfermedad mínima residual negativa, después de una terapia, los mecanismos inmunológicos de resistencia van a empezar a aparecer en algunos de los pacientes. Así tenemos este paciente que sabemos que es CD19 positivo. Vamos a ver después de que antes de que empecemos lo que es el blinatumomab, se mantiene así, tenemos aquí el fenotipo, CD19 positivo. Después vamos a encontrar que se negativiza después del blinatumomab. Es trasplantado y se mantiene negativo. Después del trasplante y en el seguimiento, nos vuelve a reaparecer nuevamente el CD19 positivo y la paciente recae. Mantiene algunos de estos pacientes, todavía una parte de la quimera pueden mantenerlo, pero también pueden tener otra población de la clona leucémica. Entonces, estos engaños inmunológicos también nos pueden ocurrir después. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Que tiene que ver con lo que ya habíamos visto previamente, que la falla a la respuesta de inducción o consolidación en los pacientes, aun cuando uses blinatumomab, tienen y sean trasplantados, tienen un mal pronóstico a 6 años. Ahora, nuestras preguntas ya con estos anticuerpos específicos es, bueno, ¿cuánto tiempo deben de durar las terapias? Realmente, ¿cómo vamos a medir estos mecanismos de resistencia? ¿Cómo vamos a generar la medición de la enfermedad mínima residual? Tanto para los pacientes con esa clona o si empiezan a tener alteraciones citogenéticas, que eso también lo tenemos que estar observando. ¿Y cuál es realmente aquí, ya después de esto, el papel del trasplante? Entonces, vamos a ver aquí, como ya dijimos, todos los mecanismos de resistencia y que muchos se comparten también con lo que es el anti-CD22. Ahora,
¿Qué pasa con anteriormente decíamos vamos a dar blinatumomab, pero tiene recaída del sistema nervioso central y se dice que no se puede dar en esos casos? Pues actualmente ya hay protocolos donde se establece que puedes estar dando la quimioterapia intratecal en conjunto con el anticuerpo. Y entonces ya hay ensayos en pacientes pediátricos y se está dando la profilaxis sin toxicidad adicional al sistema nervioso central. Tenemos otros fármacos como el anti-CD22, inotuzumab ozogamicina. Este es un anticuerpo dirigido anti-CD22 unido a un agente citotóxico. Una vez que actúa, se internaliza en la célula y empieza a destruir y llevarlo a la apoptosis. La célula, el agente citotóxico es la calichemicinina. Entonces, fue aprobado para el tratamiento en monoterapia inicialmente en adultos con leucemia linfoblástica en recidivados refractarios. Tiene una tasa de respuesta de 58-81%. Se alcanzan enfermedades mínimas residuales hasta el 72 a 78%, pero tiene una respuesta muy corta. Y entonces, todos los pacientes que son sometidos a esta terapia deberán ser también llevados a trasplante de células progenitoras. Y finalmente tenemos otras inmunoterapias que están en boga en muchos ensayos clínicos en hospitales, como son las CAR T-cells. Y entonces aquí, bueno, vamos a ver que en este punto, prácticamente, ¿qué es lo que hace la CAR T-cell? Son células T normales que se derivan de donantes o pacientes. ¿Por qué? Porque necesitamos una célula T que pueda ser efectora y citotóxica. Y entonces son diseñadas para expresar esa citotoxicidad mediadoras del receptor de las células T anti-CD19, anti-CD22 o con doble blanco. Entonces, estas células, una vez preparadas, se infunden, se unen al objetivo, se activan, proliferan y, bien, no se sabe en ellas, después de que se infunden y se logran las remisiones, cuál es el valor que tiene la enfermedad mínima residual con ellas o cómo van a medirse después. Entonces, se han hecho estudios y se ha hecho la medición por citometría de flujo, que en la mayor parte de los casos es negativa. Sin embargo, las tasas de respuesta no necesariamente son a veces más brillantes que el blinatumomab. La circunstancia aquí es que se puede hacer una infusión, 2 infusiones, 3 infusiones, pero también el costo inmunológico también es semejante en el síndrome de liberación de citoquinas. Ahora, la recaída se observa también en pacientes con enfermedad residual negativa. Y entonces, por pérdida del CD19 en muchos de los casos. Y aquí es posible que se necesiten estudios para medir la enfermedad mínima residual mucho más sensibles, o bien vayamos para la medición tanto de la mínima residual por marcadores de clústeres de diferenciación como por citogenética. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que tenemos en esta charla? Bueno, pues que la enfermedad mínima residual es un factor predictor de resultados que es muy potente e independiente tanto en la leucemia linfoblástica infantil como en la de los adultos. Esta durante el tratamiento y en los entornos también pre- y post-trasplante. Los reordenamientos moleculares, ya sean de fusión genética o reordenamientos de los genes de las inmunoglobulinas, también se utilizan como objetivos para detectar las células leucémicas residuales en todos los pacientes con leucemia linfoblástica. Sin embargo, el costo de estos o la implementación de las técnicas no en todos los lugares está estandarizada ni es accesible. Las alteraciones de los ícaros y también del FLT3 en los Philadelphia Like con la leucemia del neonato, por ejemplo, o del infante, entonces podrían representar nuevos objetivos también moleculares para la enfermedad mínima residual. Y técnicamente, la citometría de flujo y las técnicas de PCR son métodos también consolidados para que debemos de aplicar en algún momento para el monitoreo de las respuestas. Y las nuevas maneras de medir la enfermedad mínima residual de última generación, pues también van a estar o de mayor relevancia para medir los tratamientos inmunológicos que aplicamos sobre la leucemia. Ahora, en la actualidad, en cuanto a los tratamientos, pues tenemos agentes nuevos que no son tan nuevos en otros lados, pero para nosotros sí, que es como el ponatinib para la leucemia linfoblástica aguda, problema porque en la edad pediátrica no podemos usar mucho ponatinib, solamente está ahorita aprobado para los adultos, pero se puede utilizar para aquellos que son adolescentes. Agentes inmunoterapéuticos para la leucemia linfoblástica del linaje B,
blinatumomab y inotuzumab y las células CAR T-cell. Y la relevancia pronóstica de la enfermedad mínima residual en el contexto de las nuevas inmunoterapias, pues todavía debe seguir evaluándose para saber qué es lo que debemos de hacer ahora. ¿Es necesario dar todo el tiempo de tratamiento de quimioterapia o realmente la tendencia va a ser a que demos tratamientos cortos con terapia inmunológica? Entonces, pues ese es un trabajo que se tiene en todos lados y pues del que hay que aprender mucho porque desafortunadamente pues no podemos todavía contar en muchas de las instituciones con este tipo de manejos. Y así a veces nos quedamos después de todo lo que hablamos y lo que tenemos que descubrir de cómo se comportará el sistema inmune con nosotros. Muchas gracias. Bueno, felicitarlos a todos los presentadores. Fue una sesión muy bonita, nos da pauta para empezar un año excelente en lo que vamos a tener las sesiones. Yo quisiera pedirle a los doctores que presentaron los casos clínicos que presenten siempre su esquema de quimioterapia. Yo sé que no es el tiempo y todo, pero si una diapositiva, si el protocolo está inspirado en Dana-Farber o en St. Jude o en qué esquema para saber qué medicamentos se están utilizando, porque decir 120 semanas es un poco ambiguo. La otra es muy difícil ser tan tajante en decir que el paciente no es candidato a trasplante. Es una adolescente ya de 14 años, es una adolescente que por edad fue de 10 años y un poquito más. El riesgo, también es importante determinar el riesgo de la paciente al diagnóstico, también es algo que también les faltó un poco hacer puntualizar. Porque la paciente recae con una tumoración que se tarda en biopsiar, entonces, ¿qué tanto realmente si fueron esos 36 meses para decir tan tajantes que fue una paciente con una recaída tardía? Presentaron el trabajo de grupos diversos, de hecho hay una diapositiva que la doctora presenta del grupo del BFM con 35% de sobrevida a 5 años en pacientes con recaída combinada. Yo lo comento porque, por ejemplo, yo en el caso de los grupos españoles, el grupo PETEMA, los grupos europeos, sí consideran la recaída a médula ósea temprana o tardía indicación para trasplante. Sí, entonces yo valdría la pena, se los dejo de tarea, se los dejo como un punto que sí vale la pena tener en cuenta y no ser tan tajante. Lo peor que te puede pasar es que te recaiga un paciente de linfoblástica. Es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y bueno, agradecer al doctor Peñafiel, ojalá y sí nos presenta a los superhéroes, porque yo sí los quiero ver, ¿verdad? Que no lo dejaron. Y reiterar lo que ya dijo, paciente que recae CNS, hay que darle una reinducción sistémica, ¿no? O sea, porque lo hemos visto y mucho con los adultos, que recae a nivel del sistema central, le dan quimioterapia y radioterapia y ya se olvidaron de la reinducción sistémica. Nos ha pasado pacientes que reenvían. Eso ya sé que es algo sabido, pero vale la pena repetirlo, sobre todo porque los pacientes y los grupos de adultos están volteando a los grupos pediátricos, porque sus tratamientos ya se están inspirando curación que el paciente alcanza, ¿no? en estos grupos. Bueno, y ya como último, entonces nada más quisiera yo pedirles, dejarles de tarea lo de la recaída, no es así tan tajante a nivel combinado. Bueno, se lo dejo ahí de tarea. E invitarlos, si quiere la próxima, Jimena, es la Agrupación Mexicana de Hematología, en donde yo soy la secretaria de Actividades Académicas, ya está reiniciando sus actividades los terceros martes de cada mes y estamos sesionando. Este martes tuvimos un caso muy interesante de linfoma y el próximo va a ser el 18 de febrero, y dejarles de tarea que vamos a estar trabajando el 23 y el 24 el Congreso Internacional ya con la asociación, y va a ser un congreso donde vamos a tener la asistencia del doctor Neil Young, del doctor Sheinberg y de la doctora Carmen Bonfil. Entonces vamos a tener esos 3 ponentes de alto nivel para poder tener esa sesión 23 y 24. Ahí está mi correo para los que quieran información y podamos nosotros darles el programa, y obviamente va a ser un congreso sin costo, no va a haber no se va a cobrar la asistencia, pero va a tener el aval de la AME para que tengamos puntos para el Consejo de Hematología. Si quiere la siguiente, y ese es otro comercial que me pidió el grupo de anemia plástica. Hay un grupo que está haciendo tratamiento con el trombopac en pacientes de anemia plástica de novo en adultos, y están haciendo que, por favor, nos están solicitando que se comuniquen. Ahí está el dato del doctor Ricardo Terrazas, quien está recibiendo la información para que se les pueda incluir en este proyecto de investigación. Hay que comentar que solo son adultos y que son pacientes de novo. Están comentando que el trombopac no va a ser costo para el paciente y lo pueden
enviar, ¿no? Ese era todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Son los hospitales que están participando, el General de México y el Universitario de Nuevo León. Valdría la pena que mandaran su correo, aunque no sean de estas áreas, ni de Monterrey ni de la Ciudad de México, porque el paciente sí podría ser candidato a recibir el tratamiento. Nada más ponerse de acuerdo con el grupo que está haciendo el proyecto. Entonces, ahí les dejé mis 2 comentarios y muchas gracias por el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Inés Montero, sobre todo por la invitación que les hace. Va a tener el aval del AME, va a tener la difusión del AME. A través del AME vamos a estar apoyando para que se haga difusión de este evento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara. No sé si existe algún comentario en relación a lo que comenta la doctora, como una aportación, como un comentario propositivo al caso clínico, si quieren hacerle algún comentario. Con nuestro paciente, doctora, de hecho, sí se envió a trasplante, se le tomaron HLA a sus hermanos, pero por las indicaciones que pues es una recaída tardía y en base a nuestro protocolo pues no entra de primera intención como trasplante su opción. Más sin embargo, ya se mandó por el alto riesgo de una segunda recaída, que sí ya sería una indicación de trasplante en ella. Entonces, pero sí ya fue evaluada por trasplante. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna pregunta, sugerencia. Pues agradecerles a los doctores su presentación, su presencia a todos ustedes y esperando que pues nos acompañen en la próxima sesión, que ya dijo el doctor, va a ser sobre mieloma múltiple, y tengan en cuenta lo del curso de actualización que vamos a empezar, es 2 días, 14 y 15, y prepararse para el Congreso de Aguascalientes, que es una ciudad muy bonita además. Buenas noches, muchas gracias.